Asambleísta María Augusta Calle. Gracias, compañera. Buenos días a todas y a todos. Vamos a presentar los integrantes de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral para su aprobación. Es nuestra propuesta que sea aprobada la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. Este instrumento internacional fue aprobado en Naciones Unidas en 1989 y actualmente ya forma parte del derecho internacional humanitario. En nuestro país ha sido bien tortuoso el camino para la aprobación. Fíjense que en enero del 2007 el entonces presidente Alfredo Palacio solicitó la aprobación al Tribunal Constitucional, quien dio su dictamen en marzo del 2007 mismo. Después en abril del 2007 ya en el gobierno de la Revolución Ciudadana, el doctor Alexis Mera pidió al secretario, remitió al señor arquitecto Jorge Ceballos, presidente en ese momento del Congreso Nacional, la aprobación de la Convención Internacional. Llegó al Congreso y se perdió. Se perdió 9 años de este instrumento internacional. 9 años de un instrumento internacional que tuvo que ser rescatado porque no constaba en ninguna parte de la Asamblea Nacional. Tuvo que ser rescatada una copia del Tribunal Constitucional, de los archivos del Tribunal Constitucional. Y nosotros decíamos, ¿por qué se perdió un instrumento internacional que no tiene mucho que ver con nuestro país? Pero realmente estamos hablando de una de las industrias más lucrativas que tiene este rato el planeta. Una industria que además da enormes servicios a los señores de la guerra. Fíjense unos datos entregados por Naciones Unidas. Solamente el año pasado, compañeras y compañeros, hubo 20,000 combatientes extranjeros que se han unido al conflicto armado en países como Siria, Irak, Afganistán, Libia, Somalia, Pakistán, Nigeria, Filipinas y el este de Ucrania. 20,000 personas que fueron contratadas para ser parte de ejércitos irregulares. Este mercenarismo proviene, según el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, de 80 países. La mayoría de los mercenarios son de Medio Oriente y de Rusia. Algunos de esos mercenarios, obviamente, cuando estamos viendo el tema del Estado Islámico, son gente que tiene simpatía por los objetivos, por los planteamientos religiosos, políticos, pero la mayoría entran a combatir por dinero. Fíjense algo que a mí me ha llamado mucho la atención. En Irak, solo en Irak se utilizaron de 25 a 50,000 mercenarios repartidos entre cientos de empresas privadas de seguridad. ¿Cómo se contrata a los mercenarios? Se los contrata a través de empresas privadas de seguridad que bajo la figura de guardias de seguridad mandan a combatir a la gente en países de los que no son parte. En el caso de Costa de Marfil se utilizaron 4,500 mercenarios liberianos y hay un denominador común de todos ellos, que están, según el informe del Grupo de Trabajo sobre Utilización de Mercenarios de Naciones Unidas, están involucrados
en violaciones a los derechos humanos, en desapariciones forzadas, en tortura, en ejecuciones extrajudiciales, en crímenes atroces. Sobre eso es esta convención, compañeros. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el Ecuador? Les cuento que aquí en el Ecuador, en el año 2006, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas destacó un equipo para que haga un análisis de mercenarios en el Ecuador y presentó un informe. En el informe sobre nuestro país se vio que en el Ecuador se perfilaron actividades de contratación de extranjeros por parte de empresas militares y de seguridad privada establecidas en la base de Manta. Dice el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que en el Ecuador se analizaron las actividades de empresas militares y de seguridad privada para protección de empresas petroleras en la Amazonía con el uso y contratación de mercenarios, y que por último se encuentran actividades de empresas militares y de seguridad privada en el contexto del Plan Colombia. No es un tema que está lejos de nuestras fronteras, compañeros. El reclutamiento de mercenarios es un problema transnacional, ya que además de reclutar a ciudadanos de todo el mundo, estos son contratados de manera informal y por redes sociales. Por otra parte, los reclutadores reciben una paga según el número de combatientes. Los perfiles pueden variar. Los mercenarios no superan los 23 años y se ha constatado que está en incremento el número de mujeres mercenarias. En la actualidad, la demanda de servicios privados de seguridad militar crece. Como decía hace un momento, esta es una de las industrias que más rápidamente se está expandiendo en el mundo. Los soldados obtienen más beneficios vendiendo su capacidad militar a gobiernos extranjeros o a grupos alzados en arma extranjeros que en su propio país. Desde un punto de vista estrictamente legal, estas compañías se encuentran en una zona gris porque no están contempladas por el derecho internacional humanitario y por otra parte no están obligadas por los estándares del derecho internacional humanitario. Uno de los mayores retos para luchar contra el mercenarismo es la dificultad de monitorear las diferentes formas de mercenarios existentes y de todas las actividades asociadas a este infame negocio. Pudiéramos seguir hablando más sobre este convenio, compañeros y compañeras, colegas, sabiendo que no es un tema que está lejos de nosotros, sabiendo que el mundo está enfrentando estos momentos a una creciente universalización de la violencia y del terrorismo, con grupos como por ejemplo los del autodenominado Estado Islámico, que están causando el terror en todo el planeta, que no hay una frontera que los detenga, que no hay un océano o un continente que esté separado. Por esa razón es importante que después de 9 años en que inclusive desapareció del Congreso en ese momento este documento, ahora podamos aprobarlo. Es indispensable también que después de la aprobación que se dé a este convenio, que tiene que ser el momento que el presidente de la República lo ratifique, luego de, espero, la aprobación de todos nosotros, tengamos que reformar el COIP, porque, como decíamos en el informe, podríamos tener problemas de la aplicación de esta convención si no está establecido claramente el tipo penal de mercenario y se lo podría asociar con los artículos referidos a terrorismo, que son realmente extremadamente amplios.
Por todas estas razones, compañera presidenta, compañeros, compañeras, colegas, a nombre de los vocales, de los integrantes de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, solicitamos a ustedes la aprobación de este convenio. Muchas gracias.